Bienvenidos. Hoy vamos a analizar algo que damos casi por sentado. ¿Cuándo empieza y cuándo termina un día? Para la mayoría de nosotros, pues es la medianoche. Claro. Pero, ¿y si esa simple definición fuera el centro de una fractura? No sé, teológica, social. Si decidir si el día empieza con la luz o con la oscuridad pudiera enfrentar a comunidades enteras. Pues esa es justo la encrucijada a la que nos llevan las fuentes de hoy. Nos metemos de lleno en el antiguo Israel, en la época del Segundo Templo, donde esa pregunta, que hoy nos parece un detalle técnico, era un verdadero campo de batalla ideológico. La pregunta entonces, para centrar el tema, es ¿cuándo empieza el Shabbat, el día sagrado de descanso? ¿Es al atardecer del viernes o es al amanecer del sábado? Exacto. Y había dos bandos clarísimos. Por un lado, la visión farisea, la rabínica, que es la que dice que el día empieza al atardecer y que, bueno, acabó siendo la norma en el judaísmo hasta hoy. La que todos conocemos, vamos. Esa es. Y por otro lado, una visión, digamos, más sacerdotal, más sectaria, que asociamos con la gente de Qumrán, ya sabes, los de los manuscritos del Mar Muerto. Ajá. Ellos defendían a capa y espada que el día comenzaba con la primera luz del amanecer. Así que nuestra misión hoy es meternos en la cabeza de cada bando. Entender no solo los argumentos, sino qué visión del mundo se escondía detrás de su forma de mirar el reloj. Venga, vamos a desgranar esto. Empecemos por la que ganó, la que hoy es la práctica estándar. Esta idea de que el día va de tarde a tarde. Suena casi poético, pero ¿de dónde sale exactamente? Pues sale de una interpretación muy concreta de la Biblia, sobre todo del relato de la creación, en el Génesis. Claro, el principio de todo. Exacto. Al final de cada día de la creación, la frase se repite como un estribillo. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. La interpretación normativa se agarra a esto y dice, el orden de las palabras es la clave. Primero la tarde, Erev, luego la mañana, Boker. Un momento. ¿Me estás diciendo que todo un sistema cronológico se basa en el orden de dos palabras en una frase que se repite? Suena, no sé, un poco frágil, ¿no? Cualquiera podría decir que es solo una fórmula literaria. Es una objeción muy razonable, y seguro que sus oponentes la hacían, pero para ellos no era frágil para nada. De hecho, si te metes en la filología, tiene su lógica. A ver, La palabra hebrea erev, tarde, está relacionada con una raíz que significa mezclar, como se mezclan las sombras al anochecer. Es casi un caos. En cambio, boker, mañana, viene de una raíz que significa penetrar o distinguir. como la luz que penetra la oscuridad. Justo. Así que, para ellos, esa fórmula no era casual. Describía un proceso cosmológico, del caos al orden, de la oscuridad a la luz. Vale, visto así tiene más peso. No es gramática, es cosmología. Pero aún así sigue siendo una interpretación. ¿Tenían algo más? ¿Alguna ley explícita? Sí, y este es su argumento más potente. La piedra angular jurídica, por así decirlo. Está en Levítico 23, versículo 32, que habla del Yom Kippur, el día de la expiación. Ajá. Y ahí el texto dice, sin ninguna ambigüedad, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Es la única vez en toda la Torá que se define así un día sagrado de 24 horas. Pero eso es para el Yom Kippur, que es una vez al año. ¿Cómo lo aplican al Shabbat de cada semana? Ah, ahí entra la hermenéutica rabínica. Utilizan un principio que se llama Binyan Ab, que es algo así como construir una familia a partir de un padre. Suena complicado. Pero la idea es simple. Si tienes un caso modelo, el padre, puedes extender sus reglas a todos los hijos de la misma categoría. En este caso, si el día de reposo más solemne de todos se define de tarde a tarde, pues todos los demás días de reposo, incluido el Shabbat, heredan esa definición. Entiendo. La teología y la ley parecen bien atadas. Pero una cosa son los textos y otra la vida real. La gente de a pie los seguía. ¿Hay pruebas de esto en el día a día de Jerusalén? Las hay, y muy gráficas. En el libro de Nehemías, que es del periodo persa, hay una escena muy clara. Nehemías intenta restaurar la observancia del Shabbat y ordena cerrar las puertas de la ciudad. Para que no entren los mercaderes y todo eso, ¿no? Exacto. Y el texto especifica cuándo lo hace, cuando iba oscureciendo antes del día de reposo. La palabra hebrea es tzalal, ensombrecerse. La urgencia de hacerlo justo al atardecer y no esperar a la mañana demuestra que para él la prohibición ya entraba en vigor con la oscuridad. Vale, esa es una prueba bastante clara de la práctica oficial.
Pero eso fue siglos antes. ¿Sabemos si la gente común, en la época de Jesús, por ejemplo, vivía así su Shabbat? Sí, y aquí los evangelios son una fuente histórica fascinante. Fíjate en una escena de Marcos en el primer capítulo. Dime. Dice que una multitud lleva a sus enfermos a Jesús para que los cure, pero lo hacen al anochecer cuando el sol se había puesto. Y la pregunta es, ¿por qué esperar? Pues porque era Shabbat, y según la interpretación farisea, transportar a una persona, aunque fuera un enfermo, era un trabajo prohibido. Así que la gente esperaba pacientemente a que el Shabbat terminara oficialmente. Y eso era justo cuando se ponía el sol del sábado. De acuerdo. El caso del atardecer parece bastante cerrado. Tienen la creación, una ley específica, la práctica social. Me cuesta imaginar cómo se podía argumentar lo contrario, usando los mismos textos. ¿Por dónde empezaban? Pues aquí entramos en la lógica, para mí fascinante, de la gente de Qumrán. Para ellos, todo esto del atardecer era una distorsión posterior. Una corrupción, casi. Posiblemente. Y le dieron la vuelta al argumento volviendo al Génesis, pero a un versículo anterior, a la definición más básica de todas. Génesis 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. ¡Ah! Vaya giro. Es brillante. O sea, ignoran la fórmula repetida y se van a la definición original. Es como encontrar una laguna legal en el primer capítulo de la Biblia. Exactamente. Su lógica era un silogismo impecable. Premisa 1, Dios define día como el periodo de luz. Premisa 2, el Shabbat es un día sagrado. Conclusión, el Shabbat tiene que ser, por definición, un periodo de luz. ¿Y la noche? La noche es otra cosa. Una entidad separada que Dios llamó noche. Y bajo esta óptica, la famosa frase, fue la tarde y la mañana, no define el día. Marca el final del ciclo de 24 horas. Primero acaba la fase de luz, la tarde, luego acaba la fase de oscuridad, la mañana, y justo entonces, con la nueva luz, empieza el día siguiente. Es una lectura que le da la vuelta por completo. No es oscuridad más luz igual a día, sino la luz es el día, la oscuridad es la noche. Pero choca frontalmente con la fórmula de la creación. ¿Tenían algo más contundente? Tenían mucho más. Y sus argumentos más fuertes, como los del otro bando, son muy prácticos. Uno de los mejores es el relato del maná en el desierto, en el libro del Éxodo. Ajá. Moisés le dice al pueblo que el sexto día recojan doble ración y guarden lo que sobre para mañana. La palabra hebrea es makar. Si el Shabbat empezara esa misma tarde, al ponerse el sol... Lo lógico habría sido guardadlo para esta noche. Exacto. El uso de mañana implica que el día siguiente no empieza hasta el amanecer. Ese es un argumento buenísimo, basado en el lenguaje cotidiano, en cómo hablaría la gente. Y hay otro aún más técnico, casi irrefutable desde una perspectiva sacerdotal. Viene de las leyes sobre los sacrificios del templo. A ver. En Levítico, capítulo 7, la ley dice que la carne de ciertos sacrificios debía comerse en el día en que se ofrecía y no se podía dejar nada para la mañana. La clave aquí es que todos los sacerdotes sabían que se podía comer esa carne durante la noche que seguía al sacrificio. Vale. Si se podía comer durante la noche, eso significa que esa noche pertenecía legalmente al mismo día litúrgico. Si el día terminara al atardecer, la carne sería inválida en cuanto cayera el sol, ¿entiendes? El hecho de que se pudiera comer prueba que la noche era una extensión del día anterior, no el comienzo del siguiente. Entonces, este conflicto no era solo una discusión teórica. La gente de Qumrán vivía literalmente con otro reloj. Y tenemos pruebas de esto en los rollos. Exactamente. Su gran cisma con el Templo de Jerusalén no era solo por temas de pureza, era fundamentalmente por el calendario. Tenían su propio calendario, ¿verdad? Sí, uno solar de 364 días, que consideraban revelado por Dios y perfecto, en oposición al calendario lunisolar de los fariseos, que veían como errático y corrupto. Y sus textos lo reflejan. Hablemos de sus textos. ¿Qué dicen? Uno de los más famosos es el documento de Damasco, ¿no? Sí, y contiene una regla que ha hecho correr ríos de tinta. Es una frase muy específica sobre cuándo dejar de trabajar antes del Shabbat. Ordena cesar el trabajo el día sexto desde el momento en el que el orbe del sol esté distante de la puerta en su plenitud. Suena increíblemente críptico. Distante de la puerta en su plenitud.
¿Qué demonios significa eso? Me imagino a los expertos tirándose de los pelos. Pues sí, porque la frase ha generado dos interpretaciones totalmente opuestas. Una corriente dice que es una salvaguarda, una cerca, para un Shabbat que empieza al atardecer. O sea, para de trabajar mucho antes de la puesta de sol, para no arriesgarte. Eso es, una medida de celo religioso extra. Parece razonable. ¿Y cuál es la otra? La otra es mucho más rompedora. Sostiene que esta regla solo tiene sentido si el día empezaba al amanecer. Piénsalo, si el día sagrado dura hasta el amanecer del domingo, la gente podría, en teoría, seguir trabajando durante la noche del viernes. Claro. Por tanto, necesitarías una norma artificial como esta para obligarles a dejar de trabajar cuando se va la luz. Sería una norma necesaria si el día continúa por la noche, pero sería una anomalía si el día terminara naturalmente con el sol. Es increíble. Una sola frase y dos lecturas que te llevan a dos universos temporales distintos. Suena agotador, ¿eh? No solo tienes que dejar de trabajar, sino que tienes que calcular cuándo el sol está distante de la puerta en su plenitud. Mi calendario del móvil parece bastante más sencillo, la verdad. Desde luego. Y hay más. El rollo del templo, que es uno de los manuscritos más largos, describe el culto en un templo perfecto, idealizado. Ajá. Y en ese templo ideal, el sacrificio de la mañana, el tamid, es siempre el que inicia el ciclo ritual del día. La liturgia, lo sagrado, empieza con la luz. Refuerza esa idea de que la mañana es el punto de reinicio. O sea, su manual de instrucciones para el templo perfecto funcionaba con un reloj solar que se ponía en marcha cada amanecer. Precisamente. Y por si fuera poco, tenemos textos calendáricos muy técnicos, los Mishmarot, que son básicamente tablas para sincronizar su calendario con los turnos sacerdotales. El análisis de esos rollos muestra que operan con un día que empieza al amanecer, en contraste deliberado con el calendario de sus oponentes, al que veían como un sistema nacido en la oscuridad. Claro, de ahí lo de hijos de la luz. No es ninguna casualidad. Su calendario tenía que reflejar esa identidad cósmica. Entonces está claro que no se trata solo de la posición del sol. Hay algo mucho más profundo aquí. ¿Qué significa todo esto en el fondo? Pues significa que estamos ante dos teologías cosmológicas enfrentadas, dos maneras de entender el universo. La postura del atardecer, la rabínica, se basa en una teología de exodes, protección. Protección. Sí. Al empezar el día en la oscuridad, creas un perímetro de tiempo, un espacio sagrado que protege la santidad del día de luz que viene después. Es el principio de hacer un cerco alrededor de la Torá, llevado al tiempo. Empiezas el descanso antes de que empiece el día de descanso propiamente dicho, para estar seguro, como poner una valla de seguridad alrededor de lo sagrado. Exacto. En cambio, la postura del amanecer, la de Qumran, refleja una teología de orden cósmico y dualismo. Hijos de la luz contra hijos de las tinieblas. Eso es. Para ellos, la luz es la manifestación de la verdad, de la pureza, del orden divino. Las tinieblas son el dominio del caos, del error. Por lo tanto, un día sagrado no puede ontológicamente nacer de las tinieblas. Sería una contradicción. Debe comenzar con la victoria de la luz sobre la oscuridad. Cada mañana, un reflejo diario de su lucha cósmica. Un grupo era una valla de seguridad, para el otro era un manifiesto, una declaración diaria de que la luz siempre vence a la oscuridad. Vaya, es increíble cómo un simple cuándo puede contener un porqué tan profundo. Dos mundos que compartían una escritura, pero vivían en tiempos diferentes. Lo que las fuentes nos revelan al final es que esa idea de un único tiempo en el antiguo Israel es una construcción posterior. Coexistían al menos dos realidades. La del grupo del atardecer, cuya tradición se consolidó y llegó hasta hoy. Así es. Y la disputa, insisto, no era un detalle menor. Era el síntoma de una fractura profundísima sobre la naturaleza de la revelación, la autoridad, la estructura del cosmos. La gente de Qumran no solo medía el tiempo de forma diferente, vivían esperando el momento en que su luz restauraría el verdadero orden cósmico en el mundo. Su reloj marcaba el tiempo de una realidad alternativa que creían inminente. Y esto nos deja con una última reflexión. Este análisis detalla cómo dos grupos usaron las mismas escrituras para justificar dos relojes completamente distintos, cada uno ligado a su visión del universo. Y nos hace preguntarnos, en nuestro mundo moderno, con vidas sincronizadas al segundo por relojes atómicos,
¿Qué creencias fundamentales, qué valores profundos se esconden detrás de la forma en que nosotros elegimos estructurar y medir nuestro propio tiempo?